Compré la libertad. La mujer Apache y su hija encontraron un hogar. El sol caía pesado sobre la meseta, quemando el polvo y el aire reseco que se agitaba entre los matorrales. Desde la lejanía, el rancho parecía un punto insignificante en medio de la vastedad, un granero inclinado, la casa de madera con tejas desgastadas y el cercado que apenas contenía un grupo de caballos delgados. Nadie esperaba visitas ese día. A la entrada del camino de tierra, un hombre permanecía apoyado sobre el bastón de su caballo, la mirada fija en el horizonte. No era joven, pero la dureza del desierto había cincelado cada línea de su rostro. Su nombre era Matías, y llevaba años cuidando aquel pedazo de tierra como si fuera su único ancla. El viento le levantaba el polvo sobre los hombros, y él no apartaba la vista. Cuando vio acercarse a la pequeña comitiva, un atisbo de tensión recorrió su espalda, una mujer y una niña, cubiertas de mantas raídas, cabalgando lentamente, fatigadas, con el paso tembloroso de quien ha viajado demasiado. La mujer Apache, Nayeli, sujetaba a su hija, Isela, de 6 años. La niña iba envuelta en un abrigo que no la protegía del frío seco de enero, y sus ojos negros observaban cada sombra con desconfianza. Nayeli había oído hablar de Matías, del hombre solitario que podía ofrecer refugio si encontraba el valor de enfrentarlo. No era confianza lo que la guiaba, sino una necesidad brutal: sobrevivir, proteger a su hija. Había vendido todo lo que podía, incluso la esperanza de regresar a su tribu, para comprar un lugar donde no fueran perseguidas ni temieran cada paso que daban. El primer encuentro fue silencioso. Matías desmontó sin prisa, limpiando su rifle mientras las mujeres se acercaban, caballos cansados y jadeantes. Él no habló, simplemente observó, evaluando cada gesto. La tensión flotaba en el aire, gruesa como el humo de un fuego que aún no se enciende. Nayeli bajó la vista, consciente de la desconfianza que emanaba de aquel hombre. No había palabras de bienvenida, ni sonrisas fáciles, solo un silencio que pesaba más que cualquier grito. Aquí queda, dijo finalmente, señalando la entrada de la casa. Pueden quedarse, pero las reglas son claras: adentro se trabaja, afuera se respeta el rancho. Nadie entra sin permiso, nadie sale sin avisar. Nayeli asintió apenas. No era el trato cálido que había esperado, pero era suficiente. Su hija se mantuvo cerca, observando la manera en que Matías movía cada pieza de la puerta, cada sombra del porche. Sabía que debían ganarse la seguridad, y que el precio de un error podía ser caro. Al acercarse al granero, Matías percibió que Isela cojeaba ligeramente, un paso más lento de lo que debería. Sin preguntar, tomó un trapo viejo y lo humedeció con agua fría, acercándose a examinar la pequeña herida en su tobillo. Nayeli tensó los hombros, pero no dijo nada. La niña dejó que el hombre trabajara con precisión, limpiando la sangre seca, vendando sin un gesto de brusquedad. La confianza aún no existía, pero la responsabilidad que Matías mostraba era tangible. Nadie en ese lugar permitiría que un peligro pasara desapercibido. Cuando terminó, Matías guardó el trapo, observando a la mujer y a la niña desde la distancia. No tienen que quedarse, si no quieren, dijo, su voz baja, casi un murmullo. Pero si se quedan, no habrá favores, ni protección gratuita. Solo lo que yo pueda hacer para mantenerlos vivos. Nayeli tragó saliva. Su viaje había sido largo, agotador, y el frío cortante comenzaba a calar sus huesos. Pero había algo en la manera en que Matías hablaba, en su silencio medido y en sus movimientos seguros, que le decía que era un hombre que cumpliría lo que prometía. Eso bastaba. Los días que siguieron fueron de evaluación mutua. Matías asignó tareas simples: acarrear agua, preparar leña, limpiar los establos. Nayeli y su hija aceptaron cada indicación sin quejarse. Había una danza silenciosa entre ellos: él observaba, ella respondía. La desconfianza seguía siendo palpable, pero había algo más que comenzaba a filtrarse, imperceptible: respeto por la capacidad del otro. Por la noche, el viento aullaba entre los pinos cercanos, y el frío penetraba la madera del rancho.
Nayeli preparaba una pequeña fogata en la cocina, mientras Isela dormía en un rincón envuelta en mantas. Matías, sentado en la mesa, limpiaba sus herramientas, pero no apartaba la mirada de ellas. La mujer sintió sus ojos y no apartó los suyos. No había palabras, solo un entendimiento tácito, los débiles aquí no sobrevivirían. El silencio fue interrumpido solo por un sonido distante, un aullido, prolongado y cercano, que hizo que Isela se moviera inquieta. Matías se levantó, revisando las armas, mientras Nayeli abrazaba a su hija con fuerza. No era miedo fácil, era reconocimiento del peligro constante que vivían. La frontera no perdonaba. La vida aquí dependía de la vigilancia, de la acción rápida y de la calma en medio del peligro. A la mañana siguiente, Matías les entregó 3 caballos y algunas provisiones. No hay tiempo para descansar. Aprendan a cuidarse, dijo, con voz firme. Y recuerden, el desierto es testigo de todo, y no perdona errores. Nayeli montó a Isela en un caballo más pequeño, ajustando las riendas con cuidado. Cada movimiento era medido, silencioso, como si el acto de vivir fuera un delicado equilibrio entre peligro y supervivencia. Matías la observaba desde el porche, sin intervenir, pero su presencia era un ancla que la sostenía. La frontera los había reunido, no por amistad, sino por necesidad. El día se extendió largo, y cuando cayó la noche de nuevo, una sensación nueva flotaba en el aire, la primera tregua silenciosa. Nadie habló de confianza, nadie habló de familia, solo se aceptó la existencia del otro. Y, en el horizonte, la llanura se perdía entre el polvo y la luz tenue de un sol que moría. La historia no había comenzado con calor ni promesas. Comenzaba con polvo, viento y silencio. Y con la certeza de que, en aquel lugar, la vida se ganaba cada día con manos firmes y decisiones silenciosas. Al cerrar la puerta del granero, Matías dejó escapar un suspiro que nunca admitiría fuera de su pecho. Afuera, las sombras se alargaban y un lobo aulló a la luna. Nayeli, arropando a Isela, sintió que la frontera no era amable, pero quizás, por primera vez, podía ser justa. Y en esa justicia silenciosa, en esa tregua de miradas y acciones, se plantó la semilla de algo que ninguno de los 3 podía aún nombrar, un hogar. Uno que costaría sangre, viento y noches heladas, pero un hogar al fin. El crepúsculo cayó sobre el rancho, y nadie hablaba. Pero todos entendían lo mismo, aquel encuentro no era casualidad. Nadie confiaba todavía. Nadie sonreía. Pero todos estaban vivos. Y eso, en la frontera, ya era un principio. El amanecer encontró al rancho cubierto por un frío gris que se colaba entre las tablas de la casa y los resquicios de la puerta del granero. La nieve ligera del invierno había comenzado a bordear los cercos y las piedras dispersas de la meseta, pero no era suficiente para detener la rutina que Matías imponía. Cada mañana tenía la misma cadencia, revisar los caballos, comprobar los cercados, asegurarse de que el agua no se helara en los barriles, y observar a las 2 mujeres sin necesidad de preguntar nada. Nayeli había aprendido rápido. Había llegado agotada, con la respiración entrecortada por el viaje y los años de desconfianza. Pero ahora sus manos firmes manejaban la pala y el hacha con una precisión que Matías reconoció sin palabras. Isela la seguía de cerca, intentando imitar cada movimiento, torpe al principio, pero aprendiendo con la rapidez que da el miedo y la necesidad. No empujes demasiado la pala, dijo Matías un día, mientras recogía heno de los caballos. Romperte la espalda no ayuda a nadie. Nayeli no respondió con palabras, solo levantó la cabeza un instante y lo miró, entendiendo que no era un reproche, sino un recordatorio. La frontera enseñaba a hablar sin hablar, y él era maestro en ello. La mujer comenzó a notar que en los gestos pequeños del hombre había cuidado y precisión, la manera en que revisaba el agua de los caballos, cómo protegía las provisiones del viento, cómo movía su rifle para mantener vigilado el horizonte. Nada era sobrante, todo tenía un propósito.
Con el paso de los días, la convivencia se volvió un delicado equilibrio de silencios compartidos. Las tareas domésticas y del rancho se repartían según la capacidad, pero las decisiones importantes quedaban siempre en manos de Matías. Sin imponer, guiaba. Nayeli lo entendía y aceptaba, no por sumisión, sino porque reconocía la experiencia que el hombre llevaba en su cuerpo curtido por los años. Hoy revisaremos el cercado sur, dijo Matías al amanecer. Hay indicios de lobo cerca. Nayeli asintió, ajustando la manta alrededor de los hombros de Isela. La niña miraba con ojos grandes, aprendiendo a medir cada paso entre los postes de madera y el terreno helado. Matías caminaba delante, marcando la ruta, y detrás venían ellas, con el paso medido y silencioso. Cada movimiento era un acto de supervivencia, una coreografía que no necesitaba palabras. Esa noche, mientras la nieve caía con más fuerza, Matías encendió una pequeña hoguera fuera del granero. Nayeli y su hija se sentaron cerca, sin hablar. La luz iluminaba sus rostros y las sombras bailaban en las paredes de la casa, proyectando un mundo que parecía más cercano a la intimidad que a la amenaza. Matías no dijo nada, pero su presencia era suficiente para que la mujer sintiera cierta seguridad. Había peligro afuera, animales, viento, hombres errantes, cualquiera podía aparecer y alterar la frágil estabilidad que habían construido. ¿Tú, alguna vez tuviste familia? Preguntó Nayeli, rompiendo el silencio sin saber por qué. Matías no respondió de inmediato. Sus manos seguían arreglando los arreos del caballo, los dedos rígidos de tanto uso, y su mirada se perdió en la línea del horizonte. Finalmente, murmuró, sí. Hace tiempo. Pero, la frontera se los llevó. Nayeli no insistió. No era necesario. En esa respuesta había suficiente, culpa, pérdida, resignación. Y en esa aceptación silenciosa, la mujer entendió que él no prometía consuelo, prometía protección mientras pudiera. Eso bastaba. Durante los días siguientes, las rutinas se volvieron más complejas. Nayeli aprendió a encender fuego incluso cuando la madera estaba húmeda, a racionar el agua, a leer las huellas del terreno para anticipar la presencia de lobos o de hombres extraños. Matías observaba, corrigiendo apenas un gesto, ajustando un paso, enseñando sin imponer. Isela crecía en confianza, su risa silenciosa se colaba entre la madera y el viento, recordando que había espacio para la vida incluso en la frontera. Una tarde, mientras reparaban el cercado sur, Matías notó que Nayeli se detuvo, con la pala suspendida, mirando hacia la llanura con los ojos brillantes de preocupación. ¿Ves algo?, preguntó él, sin detenerse en su trabajo. No, pero siento que alguien pasa cerca, respondió ella con la voz baja. El hombre guardó la pala, tomó su rifle y caminó unos pasos adelante. Nayeli y su hija permanecieron atrás, cada músculo tenso. La frontera enseñaba que el peligro no anunciaba su llegada, simplemente estaba allí. Matías volvió unos minutos después. Nadie había pasado, pero la advertencia quedó flotando entre ellos. Nadie dijo una palabra, y aún así, la confianza creció, él los protegía, ellas aprendían a leer el mundo con sus ojos. Esa noche, mientras la nieve acumulaba sobre el techo del granero y el viento golpeaba las ventanas, Nayeli comenzó a preparar la comida. La cacerola humeaba sobre la llama, y el olor a carne y pan recién cocido llenó la casa. Matías se sentó a la mesa, sin ofrecer palabras de elogio. La mujer notó la manera en que su postura relajada indicaba satisfacción silenciosa. Un pequeño reconocimiento, medido y sobrio, pero suficiente. Los días se sucedían así, trabajo, vigilancia, cuidado, silencio. La frontera era dura, y cada uno aprendía a medir la fuerza del otro. Nayeli comenzó a sentir algo que no se atrevía a nombrar, seguridad. No el calor fácil de un hogar común, sino una certeza más profunda, basada en acciones, no en palabras. Y Matías, a su manera, también reconocía esa presencia. No hablaba de compañía,
no la miraba con deseo. Simplemente aceptaba que ellas estaban ahí y que su responsabilidad era protegerlas. Un día, mientras reparaban una valla rota por el viento, Isela tropezó y cayó. Matías reaccionó inmediatamente, levantándola con cuidado. Nayeli corrió, pero él ya tenía la situación bajo control. La niña gimió un poco, pero pronto estaba en pie, con las manos en los brazos de su madre y los ojos brillantes de sorpresa y alivio. Gracias, dijo Nayeli, sin mirar directamente a Matías. Él no respondió, solo asintió. No necesitaban palabras. Cada acto de cuidado reforzaba la confianza que crecía lentamente entre ellos. La frontera enseñaba que los lazos se forjaban con acciones, no con promesas. El invierno se intensificó. La nieve cubría los caminos, y el viento hacía crujir la madera de la casa. Matías les enseñó a almacenar provisiones, a encender fuego con piedras húmedas, a reconocer los signos de que un lobo o un hombre errante se acercaba. Nayeli demostró que podía aprender rápido, incluso en condiciones extremas. Isela, siempre cerca, imitaba cada movimiento, su pequeña figura destacando contra la blancura del terreno. Una tarde, mientras revisaban el establo, un caballo resbaló y se lastimó la pata. Nayeli y Matías trabajaron juntos, sujetando al animal mientras él vendaba la herida. No hubo palabras, solo gestos precisos, coordinación silenciosa. La mujer comprendió que podía confiar en aquel hombre incluso en las crisis, y él reconoció la fuerza y determinación que ella mostraba. Ninguno necesitaba decirlo, lo sabían. A pesar de la rutina y del trabajo constante, la frontera aún imponía su presencia, hombres podían aparecer, lobos podían acechar, y el frío nunca cedía del todo. Sin embargo, cada pequeño éxito, cada día que pasaba sin un desastre, reforzaba la sensación de seguridad que comenzaba a tomar forma. Nayeli y su hija empezaron a sentir que aquel rancho podía ser más que un refugio temporal. Podía ser un hogar. La noche se prolongaba, y la nieve caía con fuerza. Matías revisó las armas, los caballos, las provisiones. Nayeli preparaba un pequeño fuego en la cocina, y Isela dormía en un rincón, envuelta en mantas. La mujer se permitió un momento para observar al hombre, el rostro endurecido por los años, la postura firme, los gestos medidos. No había afecto fácil, ni palabras vacías, pero había un tipo de cuidado más sólido que cualquier promesa, responsabilidad cumplida, vigilancia constante, acciones que hablaban más que cualquier declaración. El viento aullaba fuera, y la frontera parecía reclamar su dominio. Pero dentro del rancho, por primera vez desde su llegada, Nayeli percibió algo distinto, un espacio donde podían existir, aunque fuera solo por un tiempo. Un lugar donde la vida no estaba dictada solo por el miedo, sino por la rutina, la cooperación y la seguridad. La confianza aún era frágil, pero estaba ahí, creciendo entre silencios, tareas compartidas y pequeñas victorias cotidianas. Y mientras la nieve cubría la llanura y las estrellas parpadeaban en el cielo limpio de la frontera, Nayeli comprendió que aquel lugar podía ser su hogar, no por promesas, sino por la certeza silenciosa de que alguien velaba por ellas. Matías no ofrecía calidez fácil, pero ofrecía lo más valioso, protección, disciplina y la posibilidad de sobrevivir. La frontera no perdonaba, pero había aprendido a aceptar la vida en sus propios términos. Y, en ese reconocimiento silencioso, la semilla de la confianza comenzaba a echar raíces profundas, marcando el inicio de algo que ninguno de los tres podía aún nombrar, un hogar construido con actos, no con palabras, y con la paciencia que solo la frontera podía enseñar. El viento siguió golpeando las ventanas, y los lobos aullaron en la distancia. Nadie dormía del todo, pero nadie estaba solo. Por primera vez, la frontera permitió un respiro. Y en ese respiro, Nayeli y Matías comprendieron, sin necesidad de decirlo, que sobrevivir juntos podría ser posible. El invierno se volvió más duro. La nieve acumulada hacía que cada paso fuera un esfuerzo y los árboles crujían bajo el peso del hielo. La frontera parecía cerrarse sobre el rancho,
como si el mundo exterior quisiera recordarles lo precario de su existencia. Matías pasaba horas revisando los cercos y asegurando que los animales estuvieran sanos, mientras Nayeli se ocupaba de mantener la casa habitable, preparando fuego, agua y provisiones. La rutina, antes fría y mecánica, ahora contenía silencios compartidos y miradas que hablaban de algo más profundo, confianza, respeto y una cercanía que ninguno se atrevía a nombrar. Sin embargo, la paz era frágil. Esa mañana, mientras Nayeli revisaba los barriles de agua junto al granero, vio huellas nuevas en la nieve. No eran de animales. Huellas humanas, firmes, recientes. Su corazón se aceleró. Llevaba meses enseñándose a leer cada señal del desierto, y aquel indicio era inequívoco: alguien había pasado cerca, y no con intenciones amistosas. Se acercó a Matías, su voz baja y contenida, pero tensa: alguien pasó por aquí esta noche, hombres. Él no respondió de inmediato, pero sus ojos, siempre atentos, se endurecieron. Tomó su rifle y examinó las huellas con precisión. Eran 3 hombres, armados, que habían pasado a cierta distancia, quizá para vigilar, quizá para acechar. No dijeron nada. Nadie hablaba demasiado en estas situaciones. La frontera enseñaba que la calma se mantenía mejor con el control de la información y la preparación. «Quédense cerca de la casa», dijo Matías finalmente. «No saben si volverán, pero si lo hacen, no quiero que den ventajas». Nayeli asintió. Su hija permanecía cerca, inquieta, pero ella no podía mostrar miedo. Había aprendido que en este lugar la debilidad se pagaba caro. La mujer sentía una tensión interna, un recordatorio de que el pasado que había tratado de enterrar podía alcanzarlas en cualquier momento. El miedo no era fácil, pero sí útil, obligaba a cada músculo a mantenerse alerta. Durante los días siguientes, los 3 mantuvieron un ritmo más intenso. Matías reforzó el cercado sur y revisó la llanura cada mañana, mientras Nayeli y su hija se ocupaban de los interiores y del establo. Cada tarea era más que trabajo, era preparación. Los lobos seguían a lo lejos, y las huellas humanas indicaban que alguien podía regresar. La frontera no ofrecía descanso, ofrecía oportunidades de sobrevivir o perecer. Una tarde, cuando el sol comenzaba a descender y la nieve formaba una capa crujiente sobre el terreno, Matías notó que Nayeli se había detenido cerca de los árboles. Estaba observando algo con los ojos entrecerrados, el ceño fruncido. «¿Qué ves?», preguntó, sin acercarse demasiado. «Huellas, no de los hombres de antes, otros, más cercanos», respondió ella con voz baja. Matías caminó hacia ella y examinó la nieve. Confirmó su sospecha: un grupo pequeño, armado, se aproximaba por el flanco este del rancho. Podrían ser cazadores de recompensas, ladrones o hombres con cuentas pendientes. No había tiempo de dudar. «Prepárense para lo peor», dijo con calma, aunque sus manos apretaban el rifle con fuerza. «Tendremos que hacerlos retroceder si se acercan demasiado». Nayeli sintió como el miedo se mezclaba con una determinación fría. Había viajado miles de kilómetros, había comprado este refugio con su esfuerzo y no permitiría que nadie se lo arrebataran. Matías notó su postura firme, el modo en que protegía a su hija incluso sin armas en las manos. La mujer no era indefensa, y la frontera les enseñaba que la fuerza podía presentarse de muchas formas. Esa noche, mientras la nieve caía sobre los techos y la luz de la luna dibujaba sombras largas sobre la tierra, se produjo el primer contacto. 2 hombres avanzaron, intentando acercarse al granero. Matías salió silencioso, cargando su rifle, mientras Nayeli y Isela se mantenían dentro, la respiración contenida. Cada paso que él daba era medido, cada movimiento calculado. La frontera había enseñado que cualquier error podía ser fatal. Los hombres, al notar la firmeza de Matías y su posición ventajosa, dudaron. Uno de ellos levantó la voz, intentando intimidar, pero la nieve amortiguaba el sonido. Matías permaneció inmóvil, solo sus ojos seguían cada movimiento. Nayeli, desde la ventana,
Sintió la adrenalina subir, pero no huyó, comprendió que el momento requería paciencia y observación. Finalmente, los hombres se retiraron, conscientes de que habían subestimado al hombre solitario del rancho. Matías volvió al interior, respirando con lentitud, aunque su semblante no cambió. Nadie dijo nada, no había necesidad. La frontera premiaba la acción silenciosa y castigaba la imprudencia verbal. Esa experiencia dejó marcas profundas. Nayeli comprendió que la seguridad era frágil, que su hogar podía desaparecer con un mal paso. La frontera enseñaba que la confianza debía ir acompañada de vigilancia constante. Su hija, aunque pequeña, aprendió que la vida era un equilibrio entre obedecer, aprender y permanecer alerta. Con el tiempo, la rutina volvió a imponerse, pero la tensión subyacente no desapareció. Cada acción, cada decisión, estaba impregnada de una nueva conciencia, la frontera podía reclamar lo que quisieran en cualquier momento. Nayeli comenzó a tomar decisiones más audaces, ajustar cercas, preparar armas de manera más efectiva, incluso instruir a Isela para que comprendiera la importancia de moverse con cuidado. Matías lo notó, y aunque no decía nada, en su mirada había un reconocimiento silencioso. La mujer estaba aprendiendo a sobrevivir no solo por sí misma, sino por la seguridad de su hija. Una tarde, después de reparar el cercado sur y revisar los caballos, Nayeli se acercó a Matías. No había palabras de elogio ni gestos floridos. Solo un silencio pesado, interrumpido por su voz contenida: no quiero ser una carga. Si algún día esto se vuelve demasiado, puedo irme con mi hija. Matías la miró largo rato. Sabía que no era una amenaza, sino una prueba, medía la posibilidad de separarse, de seguir confiando, de aceptar que la frontera también podía enseñar a no depender completamente de nadie. No eres carga, dijo finalmente, con la voz baja. Este lugar, este rancho, es duro. Todos tenemos que cargar con algo. Mientras puedan mantenerse, estarán bien. Pero no hay promesas fáciles. Solo supervivencia. Nayeli asintió. No había calidez en esas palabras, pero había sinceridad. La frontera era sincera en su dureza, y Matías también lo era. La mujer comprendió que la confianza no necesitaba adornos, necesitaba acciones consistentes, previsibles, y la capacidad de soportar juntos cada desafío. La primera verdadera intimidad llegó semanas después, pero no como un gesto romántico inmediato. Ocurrió una noche helada, cuando Isela se enfermó de fiebre. Matías permaneció junto a la cuna improvisada en el granero, manteniendo la pequeña manta caliente, aplicando un ungüento que él mismo había preparado, mientras Nayeli se inclinaba sobre su hija, temblando no solo por el frío sino por la preocupación. Ninguno hablaba, pero la cercanía de sus cuerpos, la coordinación silenciosa para atender a la niña, y la vigilia compartida crearon un vínculo que no necesitaba palabras. La confianza se había transformado en cuidado tangible, un compromiso silencioso que ni la nieve ni el viento podían romper. Cuando la fiebre bajó, el alivio fue silencioso. Nayeli y Matías no se miraron con palabras, se miraron con la certeza de que habían enfrentado juntos algo que amenazaba a su pequeña familia. La frontera les había enseñado que la verdadera intimidad no estaba en las palabras ni en los gestos fáciles, sino en la acción medida y la responsabilidad cumplida bajo presión. El conflicto externo, sin embargo, no desapareció. La frontera seguía reclamando su atención, los rastros de hombres extraños persistían, y cada indicio de presencia ajena era una amenaza latente. Nayeli comprendió que, aunque habían ganado confianza mutua, la frontera no ofrecía tregua. La elección que debía hacer no era entre quedarse o huir, era entre sobrevivir juntas y mantener la integridad del hogar que habían construido o dejar que los temores la separaran. Una tarde, mientras el sol comenzaba a hundirse detrás de las montañas nevadas, Nayeli se acercó a Matías con la determinación silenciosa que había aprendido en la frontera. Nos quedaremos, dijo simplemente. Yo vi mi hija. Aquí. Contigo. Matías la miró largo rato.
No hubo sonrisa, no hubo gesto romántico, solo un asentimiento, una aceptación silenciosa. La frontera había enseñado a ambos que la seguridad y la vida compartida eran actos de elección, medidos, no sentimentales. Y en esa decisión contenida, en ese compromiso sin florituras, nació algo más profundo que cualquier afecto superficial, respeto mutuo, cuidado tangible, confianza consolidada. Mientras la nieve caía y el viento azotaba las paredes del granero, la mujer Apache y su hija se sintieron, por primera vez, realmente en casa. La frontera seguía siendo dura, pero la elección de quedarse, de enfrentar juntos los peligros, había marcado un antes y un después. La intimidad no era inmediata ni fácil, era un producto de la supervivencia, de la vigilancia constante y de la certeza de que nadie actuaría imprudentemente. Esa noche, mientras la luna iluminaba la nieve, Matías ajustó su rifle, revisó el cercado y miró hacia la llanura. Nayeli, junto a su hija, preparaba un fuego tenue. La proximidad no era romántica, pero era íntima, un acto silencioso de cuidado y protección. La frontera los había unido, no por deseo superficial, sino por necesidad, acción y responsabilidad compartida. El invierno continuaba, implacable, pero en el rancho había algo distinto, una elección consciente de permanecer juntos, de enfrentar los riesgos como un pequeño núcleo sólido contra la vastedad y la violencia de la frontera. No había promesas de amor fácil, no había fantasía. Solo había acción, cuidado y la decisión de proteger lo que habían construido. Y mientras los lobos aullaban en la distancia y los hombres que acechaban permanecían invisibles, la confianza silenciosa y la cercanía contenida crearon un hogar real. Uno construido con actos, decisiones y vigilancia constante, donde la vida podía sostenerse contra cualquier tempestad que la frontera decidiera arrojarles. La elección estaba hecha. Y con ella, la frontera dejó de ser solo un espacio de peligro y se convirtió en el escenario donde la mujer Apache, su hija y el hombre solitario comenzarían a formar algo que, aunque frágil y silencioso, podría durar. Un hogar. El invierno había alcanzado su punto más crudo. La nieve acumulada cubría los cercos, los techos y la llanura hasta donde alcanzaba la vista. Los árboles estaban desnudos y el viento recorría la meseta con un ulular que podía cortar la piel. Dentro del rancho, sin embargo, la vida seguía un ritmo firme, marcado por la rutina y la vigilancia silenciosa. La frontera no cedía ante la calma, pero ofrecía un espacio donde la existencia podía sostenerse si se respetaban sus reglas. Matías salió antes del amanecer, ajustando su rifle y revisando el cercado sur. La nieve crujía bajo sus botas y el aire le quemaba los pulmones, pero él no se detenía. La frontera enseñaba que cada minuto contaba, que cada descuido podía costar la vida. Nayeli lo observaba desde la puerta del granero, y Cela a su lado, ambas envueltas en mantas gruesas. Sabían que la presencia de él no era por afecto fácil, sino por responsabilidad pura, pero esa responsabilidad había creado un hogar más sólido que cualquier palabra cálida. Cuidado con la nieve cerca de los postes, dijo Nayeli, rompiendo el silencio matutino. No era una queja, sino una advertencia basada en la observación de días de trabajo compartido. Matías asintió con la cabeza, aceptando la información sin necesidad de comentarios. Su comunicación con ella había aprendido a ser medida, basada en señales y acciones. La frontera enseñaba que la palabra podía ser un lujo, la acción era la que sostenía la vida. Ese día, mientras reparaban el establo, llegó la noticia que había estado esperando en silencio: los hombres que habían rondado antes del invierno se habían retirado definitivamente. Sus huellas desaparecieron en la nieve profunda, y la llanura volvió a quedar tranquila, al menos por el momento. Matías no celebró, pero en su postura firme había un alivio contenido. Nayeli exhaló un suspiro que había estado reteniendo semanas, y por primera vez permitió que su hija corriese libremente entre los caballos, riendo sin miedo. A pesar de la calma temporal, la frontera seguía siendo impredecible. Un día, mientras recogían madera para el invierno, Nayeli tropezó y cayó en una pequeña pendiente cubierta de nieve.
su pie se torció, y un dolor agudo la obligó a quedarse inmóvil. Matías llegó a su lado en segundos, examinando la lesión con manos firmes pero precisas. «Puedes apoyarte en mí», dijo, su voz baja y medida, sin dramatismo. Nayeli aceptó, sin palabras. La confianza que había crecido durante meses se manifestó en ese acto simple, sostenerse el uno al otro, protegerse y no necesitar explicaciones. Mientras él ajustaba la venda improvisada, Isela observaba, aprendiendo que la supervivencia en la frontera no era solo resistencia física, sino también cuidado mutuo, atención silenciosa y confianza construida con paciencia. Esa noche, mientras la tormenta arreciaba afuera, Matías y Nayeli compartieron la primera conversación larga y sin tensión sobre su pasado. Ella habló de su tribu, de los hombres que habían intentado arrebatarle la libertad, de la decisión de comprar un lugar donde su hija pudiera crecer sin miedo. Él habló, con palabras contadas, de la familia que había perdido, de la culpa que cargaba por no poder protegerla, y de la vida que había elegido vivir en la soledad del rancho. No hubo reproches, no hubo lágrimas fáciles, solo una comprensión profunda de que cada uno había sufrido y sobrevivido según sus propios términos. Isela dormía cerca, envuelta en mantas, y la llama del fuego proyectaba sombras largas sobre la madera del rancho. La intimidad no era romántica, era la cercanía de quienes han aprendido a confiar en el otro para vivir. La frontera había enseñado que la verdadera unión no se mostraba con gestos grandilocuentes, sino con cuidado constante, vigilancia compartida y acciones silenciosas que protegían a quienes importaban. Con el paso de los meses, la rutina se asentó de manera más firme. Nayeli y su hija habían aprendido a manejar la casa, los animales, las provisiones y los peligros que la frontera traía. Matías supervisaba, pero no imponía más de lo necesario. Cada acto de cooperación reforzaba la sensación de hogar. La frontera seguía siendo dura, pero dentro del rancho había una estructura sólida, sostenida por la acción constante, la vigilancia y el respeto mutuo. Un día, mientras arreglaban el techo de la casa para que la nieve no filtrara, Nayeli se detuvo un momento y miró hacia la llanura. La nieve brillaba con la luz del sol, y la inmensidad del desierto parecía vacía y silenciosa. Por primera vez, no sintió miedo, solo una calma contenida. Había sobrevivido, había protegido a su hija, y había encontrado un lugar donde podían existir sin la amenaza inmediata de hombres que buscaban arrebatarles la vida. «Nos quedaremos aquí», dijo en voz baja, más para sí misma que para él. «Este es nuestro hogar». Matías, desde el borde del techo, la observó sin responder de inmediato. Su aprobación no se expresaba con palabras, se veía en la manera en que ajustó las tejas y volvió a su trabajo con movimientos precisos, seguros. La frontera no premiaba palabras, solo hechos. Y él estaba aceptando silenciosamente que ellas habían elegido quedarse, que habían decidido enfrentar la vida juntos en ese rancho. El tiempo siguió su curso, y con él llegaron pequeñas recompensas, la nieve comenzó a ceder lentamente, los caminos se hicieron transitables, y los animales recuperaron peso y fuerza. La llanura parecía más amable, pero la frontera nunca perdía del todo su filo. La vigilancia constante seguía siendo necesaria, y cada gesto, cada decisión, mantenía la frágil estabilidad que habían construido. La relación entre Matías y Nayeli había alcanzado una nueva profundidad. No era pasión, ni romanticismo desbordado, sino algo más sólido, comprensión mutua, respeto, cuidado y la certeza de que podían confiar el uno en el otro para sobrevivir. La intimidad, cuando surgía, era silenciosa y medida, un gesto para aliviar el dolor, una mano que ajusta la manta sobre la espalda de Isela, un acto de protección que hablaba más que cualquier palabra. Un día de primavera temprana, cuando la nieve finalmente comenzaba a derretirse y la tierra mojada dejaba entrever la hierba nueva, Matías y Nayeli se sentaron juntos al borde de la llanura. Isela jugaba cerca, con los caballos observando a pocos metros. La mujer tomó la mano del hombre sin pensarlo demasiado, él no apartó la suya. No hubo palabras románticas, solo un reconocimiento silencioso,
habían construido un hogar a partir del silencio, la acción y la vigilancia constante. Hemos llegado lejos, dijo Nayeli, apenas un murmullo. No me arrepiento. Matías asintió, sin sonreír, pero con una firmeza que transmitía aceptación y reconocimiento. La frontera les había enseñado que los compromisos duraderos no se declaraban con palabras grandilocuentes, se sostenían con constancia, vigilancia y la capacidad de proteger lo que se había ganado con esfuerzo. La vida continuó así, marcada por el ritmo de la naturaleza y la vigilancia constante. Hubo días difíciles, tormentas repentinas, animales enfermos, rastros de hombres que merodeaban demasiado cerca. Pero cada desafío reforzaba la sensación de hogar. La frontera seguía siendo dura, pero el rancho ya no era un lugar de mera supervivencia, era un refugio ganado con sudor, cuidado y la paciencia de quienes habían aprendido a confiar en la acción, no en las palabras. Isela creció fuerte y segura, aprendiendo a montar, a reconocer los signos de peligro y a manejar la casa a su manera. Nayeli se convirtió en su guía y ejemplo, mientras que Matías proporcionaba la estabilidad, la vigilancia y el soporte silencioso que hacía posible que la familia funcionara. Nadie era complaciente, nadie era indulgente, la frontera imponía sus reglas, y ellos las aceptaban como el precio de la vida y la seguridad. En una tarde de otoño, cuando las primeras hojas secas comenzaron a caer y el aire se volvió más fresco, Nayeli se acercó a Matías y simplemente dijo, no estamos solos. Él la miró, no con palabras, no con gestos afectivos, sino con la misma certeza que había guiado cada acción durante meses. No había romance fácil, ni promesas vacías. Había algo más sólido, la seguridad, la confianza y la certeza de que, juntos, podían enfrentar la frontera y todo lo que ésta arrojara. Esa noche, mientras la luna iluminaba la nieve remanente y el viento recorría la llanura, el rancho estaba en calma. Isela dormía envuelta en mantas, Nayeli vigilaba el fuego y Matías revisaba el perímetro. La frontera continuaba siendo un espacio de peligro y belleza brutal, pero dentro de esa soledad habían creado algo que ninguna tormenta podía derribar, un hogar construido con cuidado, paciencia y acción constante. La frontera no perdonaba la debilidad, pero recompensaba la constancia. Ellos habían aprendido a vivir bajo sus reglas, y a través de la responsabilidad, la vigilancia y la confianza, habían ganado algo que parecía imposible, un hogar seguro, un refugio para una mujer y su hija, y un hombre que, aunque silencioso y endurecido, ofrecía lo más valioso que podía, protección y compromiso real. No hubo celebración, ni palabras grandilocuentes. Solo la certeza tranquila de que, mientras la llanura siguiera extendiéndose bajo el cielo amplio y silencioso, ninguno de ellos estaba solo. Y eso, en la frontera, era todo lo que importaba. La mujer apache, su hija y el hombre que les había ofrecido refugio, permanecieron juntos, no por amor fácil, sino por elección consciente, acción constante y la certeza de que, en aquel lugar inhóspito, habían encontrado algo que sobreviviría al frío, al viento y al tiempo, un hogar verdadero. Y así, mientras los lobos aullaban en la distancia y las sombras de la noche se alargaban sobre la llanura, la vida continuó. Silenciosa, dura, implacable. Pero compartida. Porque finalmente, nadie estaba solo.